Hola, en la presente microclase abordaremos el tema de los linfomas no Hodgkin, específicamente uno de sus subtipos, los linfomas cutáneos primarios. Para comenzar, debemos definir qué es un linfoma. Un linfoma es un conjunto heterogéneo de enfermedades neoplásicas o tumorales que suele originarse en el sistema linfático, el cual forma parte del sistema inmunitario. Específicamente, un linfoma se produce cuando un linfocito, que es un tipo de glóbulo blanco componente del sistema inmunitario, sufre un cambio maligno a nivel de su ADN, lo que ocasiona su multiplicación de forma descontrolada. Con el tiempo, la falla persiste, por lo que las células siguen multiplicándose y ocasiona el desplazamiento de las células sanas, lo que lleva a la formación de tumores que pueden extenderse a cualquier parte del organismo donde encontremos tejido linfoide. Los linfocitos se distribuyen en todo el organismo. Generalmente podemos encontrarlos en los ganglios linfáticos, pero también pueden encontrarse en otros componentes del sistema inmunitario, como por ejemplo la médula ósea, el vaso, el tracto gastrointestinal o la piel. Cuando un linfoma se origina y se desarrolla en un ganglio linfático, recibe el nombre de linfoma nodal, y cuando se desarrolla en un sitio ajeno al ganglio linfático, recibe el nombre de linfoma extranodal. Los linfomas se originan de diversas líneas celulares. Pueden producirse a partir de progenitores de células B, de células T o de células NK en mucha menor proporción. Es importante distinguir que los linfomas se pueden diferenciar en dos tipos principales. Tenemos el linfoma Hodgkin o enfermedad de Hodgkin, que constituye el 10% de todos los linfomas. También encontramos el linfoma no Hodgkin. Es el más frecuente y llega a representar hasta el 90% de todos los linfomas. Este último recibe el nombre por la ausencia de células anormales conocidas como células de Reed-Sternberg, las cuales son características del linfoma de Hodgkin. Entrando en materia, los linfomas no Hodgkin agrupan a las neoplasias que derivan de la proliferación maligna monoclonal de células T o de células B. Como se explicó anteriormente, carecen de células de Reed-Sternberg, su diseminación es no contigua y pueden tener ubicación nodal o extenderse a sitios extranodales. En este grupo, los linfomas B tienen una mayor incidencia. Los linfomas no Hodgkin, a su vez, se pueden clasificar de dos formas. La primera de ellas se basa en su pronóstico, el cual está relacionado con la velocidad de crecimiento del tumor. Encontramos tres tipos: los indolentes, de progresión lenta y buena supervivencia; los agresivos o de alto grado, de progresión rápida y síntomas graves; y los de muy alto grado de malignidad, que sin tratamiento pueden causar la muerte en semanas. La segunda clasificación toma en cuenta el progenitor del querido del linfoma, así como información histológica, inmunofenotipo, genética e información clínica. Es la clasificación de tumores hematopoyéticos y linfoides actualizada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2018 para linfoma no Hodgkin. Podemos encontrar linfomas de células B con una prevalencia del 90% y linfomas de células T con un 12% respectivamente. En la tabla se incluyen la prevalencia y el pronóstico. En los linfomas B, los subtipos más frecuentes son el linfoma difuso de células B grandes, que se caracteriza por ser más agresivo, y tenemos el linfoma folicular, característicamente indolente. Aunque comparten características comunes, los subtipos pueden tener etiología y patogenia bastante diferentes. Por ejemplo, el linfoma de tejido linfoide asociado a mucosa, linfoma extranodal, que está relacionado con la inflamación crónica que se produce por el Helicobacter pylori. También encontramos el linfoma de Burkitt, agresivo e importante en población joven, que junto al linfoma folicular y al linfoma de las células del manto se producen por translocaciones cromosómicas. En los linfomas no Hodgkin de células T destacan los linfomas cutáneos. Conocido lo anterior, llegamos a los linfomas cutáneos primarios. A modo de repaso, en pantalla se recuerda la clasificación que hemos venido desarrollando. Los linfomas cutáneos primarios son un subtipo de linfoma no Hodgkin poco frecuentes que representan apenas el 4% de los mismos. En ese subtipo, las neoplasias de células T son las más frecuentes, a diferencia de lo que ocurre en los linfomas sistémicos, donde predominan las neoplasias derivadas de células B. Los linfomas cutáneos primarios se caracterizan por el tropismo específico de los linfocitos neoplásicos por el tejido cutáneo, es decir, cuando el linfoma no Hodgkin comienza en la piel y no en otra parte del sistema linfático, se denomina linfoma cutáneo. Pueden originarse de células B o de células T. Para hacer el diagnóstico es necesario confirmar con histopatología la ausencia de afectación de otro órgano en simultáneo. En cuanto a epidemiología, tiene una incidencia mundial de 1 por cada 100.000 habitantes y ocupan el segundo lugar en frecuencia de los linfomas extranodales. Los linfomas cutáneos primarios poseen una clasificación separada de los linfomas sistémicos. En este caso nos basamos en la realizada por la OMS y la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer en el año 2018. Se clasifican en dos grupos principales. Tenemos los derivados de células T, que representan aproximadamente el 75% de los casos.
La mayoría de ellos corresponde a linfomas de bajo grado con buen pronóstico. Los subtipos más frecuentes son la mucosis fungoide, con aproximadamente el 62% de los casos, su variante más agresiva, el síndrome de Sézary, así como los trastornos linfoproliferativos cutáneos CD30 positivos. También encontramos los linfomas cutáneos primarios de células B, que representan el 25% del grupo. En sus inicios existe evidencia de enfermedad extracutánea en casi el 20% de los pacientes. Causan normalmente bultos profundos y lisos en la piel. Los más comunes son los indolentes, específicamente el linfoma centrofolicular y el linfoma de la zona marginal o inmunocitoma. Iniciamos con el subtipo más frecuente de los linfomas cutáneos primarios de células T, la micosis fungoide clásica. Es de tipo indolente, se manifiesta en la piel durante años o décadas con un crecimiento lento y crónico. Tiene un pico de edad entre 55 y 60 años con un predominio de varones 2:1. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las lesiones pasan por 3 fases, aunque es posible que se presenten simultáneamente. La primera, fase macular o eczematosa, máculas redondeadas u ovales eritematosas de contornos bien definidos. Esta fase dura años o décadas. Suele asentarse en zonas no expuestas al sol, más comúnmente en áreas bajas del tronco y la cadera. La fase en placa se presenta sobre lesiones previas o piel sana. Son lesiones sobrelevadas y escamosas, bien delimitadas, de coloración oscura, que pueden ser pruriginosas. La fase tumoral puede afectar piel sana o pueden existir lesiones previas. Aparecen nódulos o tumores eritematosos, violáceos, infiltrados, de superficie lisa y brillante, que se erosionan y se ulceran. Pueden aparecer en cualquier área, aunque predominan la cara y los pliegues corporales. En cuanto a la histopatología, se observa un infiltrado perivascular epidermotropo de linfocitos T neoplásicos, cuyo núcleo es cerebriforme e hiperconvoluto, con tendencia a la disposición en banda. Este infiltrado afecta la dermis papilar por agrupación intraepidérmica de linfocitos, lo que se conocen como acúmulos de Darrier-Pautrier, antes conocidos como microabscesos. En el estadio de tumores se distingue un infiltrado nodular dérmico y el componente epidérmico es mucho menos pronunciado. El síndrome de Sézary es la variante menos frecuente pero más agresiva de los linfomas cutáneos. Esta se presenta con más frecuencia en pacientes de la tercera edad, pero puede afectar de la misma forma a ambos sexos. Se caracteriza principalmente por una triada: eritrodermia, linfadenopatías generalizadas y células de Sézary a nivel de sangre periférica o células anaplásicas. Asimismo, presenta clonalidad de las células T y a todo esto se le suma un prurito intenso. Sus manifestaciones clínicas son eritrodermia generalizada con descamación fina y prurito, hiperkeratosis palmoplantar, onicodistrofia, ectoprion, alopecia parcial o total. Estos pacientes suelen perder peso. Asimismo, pierden abundante piel durante la noche, sufren de insomnio debido al prurito, pueden presentar faciolionina y linfadenopatías. Histopatológicamente es similar a la micosis fungoide con presencia de un infiltrado denso en banda, en dermis y hay menos epidermotropismo. El diagnóstico consiste en uno o más de los siguientes criterios: las células de Sézary en sangre periférica mayor a 1000 por milímetro cúbico, aumento en la relación entre CD4 y CD8 mayor a 10 en sangre periférica, es de mal pronóstico con una sobrevida de 2 a 4 años. Estos pacientes suelen presentar recidivas y no responde al tratamiento. Por su parte, los trastornos linfoproliferativos CD30 cutáneos primarios son la segunda causa más frecuente, constituyen un 30% de estos, son de tipo indolente, presentan buen pronóstico y de supervivencia, su supervivencia es de 10 años. Sobre su superficie se encuentra una proteína CD30. En los linfocitos patológicos se divide en 3: papulosis linfomatoide, linfoma anaplásico de células grandes cutáneo primario. El espectro de los casos borderline, esa última no se puede diferenciar. Asimismo, lo que es la papulosis linfomatoide, esta predomina en personas de tercera y cuarta década de la vida. Su curso puede durar mucho tiempo, afecta a tronco, glúteos y extremidades, pero también puede extenderse a otras partes del cuerpo. Principalmente presenta recidivas y puede remitir de 1 a 2 meses. Sus manifestaciones clínicas son lesiones con aspecto de pápulas o nódulos de aspecto necrótico. Estas pueden dejar cicatrices varioliformes y puede ocurrir hiperpigmentación. Es conocido como un linfoma de bajo grado. Su histopatología presenta infiltrado de linfocitos, neutrófilos e histiocitos, con células atípicas, de las cuales se distinguen 3 tipos. Las tipo A son células grandes CD30 dispuestas en cuña. Las tipo B son células cerebriformes con disposición nodular. Las tipo C son células grandes y pleomórficas. El linfoma anaplásico de células grandes cutáneo afecta a los adultos entre 35 y 45 años.
Este ocurre con mayor frecuencia en hombres y mayormente en pacientes con VIH, inmunosuprimidos o trasplantados. Sus manifestaciones clínicas son tumores o nódulos consistentes, solitarios o agrupados. A menudo se ulceran. Las zonas predilectas son cabeza, cuello y miembros. Y las lesiones cutáneas pueden tener resolución en el 44% de los casos. Su diseminación extracutánea se ve en el 13% de los pacientes y suele afectar ganglios linfáticos regionales. En el diagnóstico es necesario tener presente los siguientes 3 criterios: lesiones nodulares solitarias, agrupadas o multifocales, la ausencia de evidencia de otro linfoma y la ausencia del compromiso extracutáneo. Histopatológicamente, hay infiltrado de linfocitos anaplásicos CD30 de manera difusa en dermis y pueden llegar a tejido subcutáneo. El pronóstico es favorable con remisión de 80-90% en 5 años. El diagnóstico se realiza en función de la clínica, la histopatología, la inmunistoquímica y el PCR. La clínica nos permite conocer en la anamnesis si hay antecedentes de alguna patología. En la exploración física hay que evaluar en detalle la piel y las lesiones que se encuentran. Se debe realizar biopsia de piel y a partir de allí realizar pruebas histopatológicas para saber las características al microscopio del tejido y de la célula, su tamaño, forma y si hay alguna alteración a este nivel. El inmunofenotipo es la piedra angular del diagnóstico del linfoma cutáneo, ya que este permite conocer la presencia de proteínas en la superficie de estas células que nos van a permitir diferenciarlos de las células sanas. La citrometría de flujo es mucho más eficiente a nivel de sangre periférica y en médula ósea. Las tinciones que se deben hacer es hematoxilina y eosina, IENSA y PAS para poder determinar el caso de un diagnóstico de micosis fungoide. También se pueden realizar estudios de laboratorio, hemograma completo, parámetros bioquímicos, deshidrogenasa láctica, microglobulinas séricas y velocidad de sedimentación globular. Se pueden realizar estudios de imagen para saber hasta dónde se ha extendido este linfoma a través de tomografías computarizadas, tomografía por emisión de positrones o resonancia magnética. El tratamiento va a depender de la etapa en la que se encuentre el linfoma. Principalmente cuando son estadios tempranos se utilizan tratamientos específicos como corticoides tópicos, quimioterapia tópica, fototerapia y radioterapia. En caso de que sean estadios más avanzados, se pueden aplicar quimioterapias, toxina de fusión, alotrasplante de células madre. Y si no responde a esos tratamientos, se deben aplicar terapias combinadas. También en la actualidad se utiliza la monoterapia y los anticuerpos monoclonales.